Como expositor tenemos al doctor Ñiquen, docente de la Universidad César Vallejo. Quiero agradecerles a todos por su participación y espero que sea de mucha importancia el tema que está relacionado sobre todo a la ética, que es muy importante tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. La compañera Fiorella, por favor, si nos indicas el CV del doctor Ñiquen. Así es, compañero. Muy buenos días a todos ustedes. Pues en esta interesante ponencia contamos, como menciona el compañero, con el doctor Juan Manuel Ñiquen Quesquén, que es doctor en Derecho, con una experiencia de 15 años en la docencia universitaria y 30 años como abogado en ejercicio profesional, con una formación académica de bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudios de posgrado con maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Federico Villarreal, magíster en Derecho Convención en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Herminio Balizán Huánuco, estudio complementario de formación académica con la Academia de la Magistratura, programa de formación de aspirantes a magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en el año 2001. Su estudio de doctorado en Derecho, con experiencia de docencia y administrativa, docente en la Universidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Particular César Vallejo desde 2018 hasta la actualidad, secretariado de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao, coordinador de responsabilidad social en la Universidad César Vallejo en 2019, presidente del Tribunal de Honor en la Universidad César Vallejo en el 2019, coordinador de responsabilidad social universitaria en la Universidad César Vallejo actualmente. Como acaba de mencionar, este interesante doctor de ponente cuenta con una experiencia profesional en el Poder Judicial, asesor legal de la empresa Oscar Pérez Industrial, y así que a continuación seguimos con el programa. Como preámbulo a esta exposición, vamos a mostrar un video que nos va a dar una idea de lo que es, del tema que vamos a tratar el día de hoy, cuál importante es la ética en el sistema de justicia peruano. Lo tiene presente, por eso, pero probablemente... Mire usted, yo le voy a hacer recordar un hecho que por lo joven que es usted, indudablemente, seguramente... Por favor, si me confirman si está escuchando. Sí se puede observar. ¿El audio? También docente, sí se puede escuchar. No lo tiene presente. Gracias por eso, pero probablemente... En los años 1982 u 83, cuando el Ministerio Público empieza a organizarse como órgano autónomo, había un fiscal, el fiscal superior decano de Lima, el doctor Federico Cajat Cheade. El hijo de él se vio involucrado en un caso de tráfico de drogas. ¿Y qué cree usted que hizo el doctor Federico Cajat? Renunció al cargo de fiscal para dejar en libertad a los fiscales para que puedan investigar y determinar la responsabilidad. Su antecedente es inevitable. Me hace preguntarle si usted está sugiriendo que la fiscal de la Nación renuncie. Esa es su responsabilidad. Pero yo no le atribuyo solamente a la señora fiscal de la Nación. Acá la Junta Nacional de Justicia tiene una responsabilidad fundamental, porque ellos sabían que estaba habiendo un juicio por hechos graves en la que la principal procesada, la hermana de la fiscal de la Nación, ellos se limitaron a preguntarle, ¿qué haría usted en este caso? Sí. La señora fiscal, ahora fiscal de la Nación, que respondió, no voy a interferir, no voy a tener injerencia porque eso está contra la ética y es ilegal. Y uno de sus primeros actos es retirar a la fiscal Revilla, que si bien es cierto, era fiscal suprema provisional, no se puede retirar a un fiscal, aún siendo provisional, salvo que hayan razones de peso para que se los pueda retirar de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana. Mire usted, yo le voy a hacer recordar un hecho que por lo joven que es usted,
Doctor Ñiquen, adelante. Bien. Muy buenos días, estimados estudiantes. En primer lugar, agradezco la invitación que me han efectuado a fin de participar en este webinar que tiene como título La importancia de la ética en el sistema de justicia peruano. Este título es muy sugerente y tiene gran significación e importancia para todos nosotros, tanto estudiantes como docentes de la Escuela Profesional de Derecho de esta Casa Superior de Estudios. ¿Por qué? Porque está relacionado, está vinculado con el quehacer del abogado. Ustedes pronto van a ser abogados y van a formar parte, según algunos juristas, mencionan que los abogados forman parte del sistema de justicia. De alguna u otra medida, ustedes formarán parte de ese gran sistema. A tal punto que la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene un capítulo relacionado con los abogados. Entonces, tiene importancia para nosotros y tiene importancia para ustedes, y espero que con el tiempo que se nos ha asignado, ustedes, lo importante es problematizar el tema. Problematizar y reflexionar sobre la ética, tanto individual, personal, como en la realización de nuestra profesión. Muy bien. No sé si me pueden autorizar para compartir unas PPTs, creo que sí puedo. O, Sí no puede, sé. doctor. Sí puede, compartir. Un momentito, por favor. Me parece que ahí está, ¿no? Muy bien. Sí, doctor. Entonces, empecemos con una pregunta. Una pregunta que debemos formularnos, una pregunta de entrada, ¿no? ¿Por qué es importante la ética? ¿Tendrá alguna importancia la ética? ¿La ética sirve para algo? ¿Cuál es el papel del derecho también, en razón de que nosotros somos estudiantes? Porque a pesar de ser profesional, uno nunca deja de ser estudiante de derecho. Otra pregunta es, ¿se cumplen las normas éticas y las normas jurídicas? No basta, pienso yo, con saber lo que uno piensa. Tampoco va a resultar suficiente lo que digamos de lo que pensamos. Lo más importante sería que lo que pensamos y lo que digamos se haga en el aspecto de la ética, ¿no? Porque sobre la ética se ha escrito mucho y tiene que ver con la filosofía. Es una rama de la filosofía, la ética. La ética es una preocupación no solo de ahora, sino siempre es una preocupación del ser humano. Y de ahí quizás se explica las diversas corrientes que se han desarrollado a través de la historia respecto a la ética. Podemos señalar, por ejemplo, la ética aristotélica, que considera que el bien es la felicidad, obtener la felicidad, ¿no? Pero no solo la ética aristotélica, sino también la ética kantiana,
que deberíamos estudiar nosotros como estudiantes de Derecho. La ética nietzscheana de Nietzsche, ¿no? Y así podemos enumerar una serie de corrientes que nos hablan acerca de lo que es la ética. La ética tiene que ver con la conducta. La ética tiene que ver con el comportamiento de las personas. Sabemos que etimológicamente la palabra ética viene de ethos, que significa buenas costumbres para vivir felices. Porque la aspiración del ser humano es vivir en felicidad, construir una sociedad justa. La ética para algunos tiene dos columnas. Uno es la moral, que es la conducta que se practica de manera individual y social, o individual y socialmente. Y por otro lado tenemos al derecho, que es un conjunto de principios, de normas que regulan las conductas sociales también, ¿no? Recordarán ustedes acerca de la teoría tridimensional del derecho cuando se habla acerca de las dimensiones que tiene el derecho, y una de las dimensiones es el valor. La ética es importante porque significa hacer el bien. Y no solo debemos hacerle bien de manera individual, sino colectivamente, pero quizás con mayor razón o con una razón suficiente los que administran justicia o los que están dentro de un sistema de justicia. Entonces, existen diversas teorías que nos explican acerca de lo que es la ética. Pero podemos concluir que la ética, en términos generales, significa establecer una conducta como buena o como mala, buena o mala. Incluso también podemos establecer a través de la ética lo que es obligatorio y lo que es prohibido. La conducta ética, por supuesto, se desarrolla a partir de valores y principios. Muy bien. Tenemos acá una definición de la ética que la obtenemos de la Real Academia Española, ¿no? Que nos dice que es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de su vida. La ética es una rama de la filosofía, como ya lo habíamos explicado, y que tiene por objeto de estudio el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal. Eso me trae a la memoria una obra de Federico Nietzsche, ¿no? Más allá del bien y del mal. Los criterios morales, el deber, la felicidad, el bienestar común. Claro, eso suena muy bonito, pero como les decía hace un momento, lo importante es no solo lo que se piensa, tampoco lo que se dice, sino lo más importante es lo que se hace, lo que hacemos nosotros diariamente. No podemos improvisar la ética es un constructo, se construye día a día. En el quehacer de nuestras vidas debemos manifestar esos principios éticos. Desde ahora, no esperar ser parte de este sistema, no esperar aplicar la ética cuando asumamos un cargo, no. La ética debe ser una práctica cotidiana. Hablamos del sistema de justicia en el Perú, y estas categorías de sistema lo he obtenido en la página web del Poder Judicial, en las cuales en un documento se menciona que el sistema de justicia en el Perú estaría integrado por el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, la Academia de la Magistratura y la Junta Nacional de Justicia, lo que antes era, ¿no?, esta institución venida menos, ¿no?
el Consejo Nacional de la Magistratura, que precisamente a raíz de un escándalo que todos ustedes conocen, denominado los cuellos blancos del Callao, se defenestró a sus integrantes, ¿no?, por una serie de audios que se escucharon en las cuales se negociaban, ¿no?, los puestos, los cargos para ser jueces. Entonces, tenemos un sistema. El problema, van a decir algunos, que el tema no es la corrupción. Decía, por ejemplo, escuché decir esto a Nakazaki, ¿no?, en una entrevista. El problema en el Poder Judicial o en el sistema de justicia es el problema de la independencia, decía él, ¿no? Puede ser que sea cierto, puede ser que la independencia sea uno de los grandes problemas que tenemos en la administración de justicia, pero eso no significa que consideremos que la corrupción no lo sea. También lo es la corrupción, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características que debe tener un sistema de justicia para que éste sea eficiente? Independencia, como ya le decía hace un momento. Uno de los aspectos a valorar es hasta qué punto los jueces son independientes. Los jueces deben tener interés para resolver los casos. No deben someter o someterse, ¿no?, a presiones mediáticas o de cualquier otra índole para decidir los casos. Debe también un sistema de justicia eficiente debe ser célere, es decir, debe resolver los casos que están en su competencia, ¿no?, de manera oportuna. Y quizás el gran padecimiento que tienen los abogados litigantes y los justiciables, ¿por qué no decirlo?, es el tema de la celeridad. Los casos se resuelven con demasiada demora, ¿no? Demora. Y la demora genera también corrupción. Y eso se veía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque los litigantes, los justiciables, ¿qué cosa es lo que desean? Una justicia pronta. Si bien es cierto, y creo que ustedes lo conocen, existe otro mecanismo de solución de controversias como es el arbitraje, pero el arbitraje es oneroso. Es oneroso el arbitraje, pero si ustedes investigan, se van a dar cuenta que las grandes empresas, las grandes transnacionales, resuelven sus conflictos a través del arbitraje. Ahí tenemos el caso de Odebrecht. ¿Dónde se resuelven sus casos? En el arbitraje. A pesar de que existe un arbitraje, digamos, popular, entre comillas, a través del Ministerio de Justicia, que se llama Arbitra Perú, sigue siendo de todas maneras un problema la celeridad. ¿Los plazos se cumplen para quién? Los plazos se cumplen o se deben cumplir para los litigantes, pero no para los jueces. Los jueces pueden resolver la causa cuando ellos desahoguen su carga, porque el problema que ellos manifiestan es una sobrecarga de casos. Entonces, los plazos que ustedes van a encontrar en el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal o Código Procesal Constitucional son plazos ilusorios, porque no se cumplen. No se cumplen para quienes administran justicia. Basta ver las sentencias de una acción de garantía constitucional, una habeas corpus, una acción de amparo, una habeas data, para darnos cuenta cuánto demoró ese proceso, que debió ser un proceso rapidísimo, un proceso sumarísimo. Sin embargo, se resuelven después de 4 o 5 años a veces. Entonces, no es eficiente. Si no hay celeridad en la resolución de conflictos, no hay eficiencia por morosidad en el proceso. También la imparcialidad es un dato importante. Los
jueces deben actuar con imparcialidad, ¿no? Independencia e imparcialidad son dos datos importantes para la administración o para una justicia eficiente. La transparencia también, ¿no? Se exige ahora a la administración pública que sean transparentes en sus actos. Bueno, se ha avanzado en eso, ¿no? Como ustedes saben, existe lo que se llama el portal de transparencia que tiene toda institución pública, en la que se da cuenta de las acciones que se realizan estas dependencias u organismos. La falta de ética en el sistema de justicia peruano. Bueno, en el video, por ejemplo, se da cuenta de lo que ocurría en la década de los 80. No es de ahora, tampoco es de los 80. Quizás el gran problema que tenemos nosotros, como lo han señalado algunos historiadores, dentro de ellos Pablo Macera, Jorge Basadre, nace con la República, ¿no? Con la República nace un problema en el Perú y quizás las clases políticas no han podido resolver esa problemática. Entonces, la falta de ética en el sistema de justicia peruano tiene que ver con no solo lo que aparecen en las fotos, porque lo que aparecen en las fotos son presidentes o expresidentes de la República que están, bueno, salvo Alan García, que se suicidó, están siendo investigados por temas de corrupción. Pero ahí deberían consignar también fotos, ¿no? Como las de Blanca Nélida Colán, ¿no? O también, ¿no? Como lo que sucedió en el Callao, ¿no? Es decir, los cuellos blancos, a través del presidente de la corte, de esa corte, ¿no? Esa corte del Callao, Walter Benigno Río Montalvo, o el vocal supremo, César Inostroza Pariachi, o también los ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, César Aguilar Grados, Sergio Iván Noguera y otros, ¿no? El cuestionamiento que se hace en ese video a Patricia Benavides, por cuanto su hermana está siendo investigada por temas no solamente éticos, sino que tiene que ver con delitos como el lavado de activos, ¿no? Cómo no recordar a Pedro Chávarri también. Entonces, la lista es muy grande de personas, abogados, como ustedes van a ser, como yo lo soy, que han estado involucrados en temas no solamente éticos, sino más allá de la ética. Se dice que los jueces, los magistrados, deben durar en tanto que dure su buena conducta. A veces se piensa que se soluciona el problema, pero no se soluciona radicalmente el problema, ¿no? Y eso lo estamos viendo día a día. Entonces, existe sí actos de corrupción, no es de ahora, tiene su historia, es bueno repasar la historia, no vivir el presente, sino también recordar y estudiar el pasado. Eso nos dará una imagen completa de lo que es nuestro país. Porque también, en base a la historia y a los acontecimientos que han sucedido, podemos plantear algunas alternativas, si es que fuera posible.
principales problemas en el Perú relacionados con la falta de ética. Acá hay una cita a Manuel Atienza, que como ustedes saben es un filósofo español, tiene varias obras. Hay que recurrir a Manuel Atienza. Manuel Atienza nos dice que hay que repensar el derecho, por ejemplo. Nos invita a repensar el derecho. Él nos va a decir que no es suficiente la ley, que no es suficiente el derecho, que también es importante crear un estado de bienestar, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver con política de Estado, con políticas públicas. La cita de él es: ante todo debemos decir que el juez corrupto elimina la raíz de la idea del juez. Exacto, un juez no puede ser corrupto. Un juez tiene que ser un juez probo, un juez con valores, un juez que tenga una buena conducta, no solo en su despacho, sino también extramuros, es decir, más allá de su despacho. Yo he tenido la experiencia de joven, y como todo joven, tiene ilusiones de la vida y de las personas, y piensa que un juez, y tiene una imagen de un juez, seguramente que ustedes lo tienen, la imagen de un juez. Pero esa imagen que tuve de juez se desdibujó cuando conocí por dentro el Poder Judicial. Cuando me di cuenta que el juez es un ser humano como cualquiera, pero que algunos no tienen ética o aparentan una ética. El mundo de las apariencias parece el mundo de Platón, el mundo de las apariencias. Entonces, conozco al Poder Judicial por dentro, lo conocí al Poder Judicial por dentro y supe cómo eran los jueces. Algunos con un buen comportamiento ético, otros no. Otros entraban al negociado, a las presiones políticas. Entonces, un poco que se desdibuja la imagen de un juez. Muy bien. Continuamos. ¿Cuál es la percepción que podemos tener nosotros sobre la falta de ética y si toleramos la falta de ética? La tolerancia es una conquista de la humanidad. Antes, en la época medieval, si nos trasladamos históricamente a esa época, no había tolerancia. Tolerancia a pensar diferente. Tolerancia a emitir una opinión discrepante. ¿Por qué no había tolerancia? Porque regía un principio, que ese era el principio de la autoridad. Solo lo que está escrito, nada más que lo que está escrito. Se debe aceptar. Entonces, lo que dicen algunos historiadores es que la tolerancia lo impone la humanidad, es una conquista, ser tolerantes, es decir, admitir que uno pueda pensar de manera diferente, a discrepar. Pero en algunas cosas no debemos ser tolerantes. Debemos ser tolerantes con el oponente, en cuanto el oponente tiene razones argumentativas para defender su tesis. Pero no debemos ser tolerantes a la desidia, a la injusticia, a la falta de ética.
ahí debemos ser intolerantes. No debemos permitir. Pero no tomamos conciencia. Y cuando no tomamos conciencia, entonces somos tolerantes a esta falta de ética. La educación es importante. El estudio es importante para tomar conciencia. La filosofía nos lleva a eso, a ese camino, al camino de la reflexión, al camino de la razón. Entonces, la percepción que tenemos acerca de la ética, podemos decir que existe una percepción negativa de la ética, una percepción negativa del comportamiento. Y cuando observamos que hay algo que atenta contra la ética y vinculamos a la ética con la sociedad, con el quehacer de la sociedad, entonces a veces tomamos conciencia y salimos a las calles y repudiamos, como lo que pasó con el fiscal Chávarri, ¿no? Es un sistema que está en nuestra sociedad, que es difícil muchas veces desterrar esta situación. Pero creo que también lo dije en una oportunidad, si no somos parte de la solución, somos parte del problema y hay que actuar. Lo importante es actuar, y para actuar hay que conocer, hay que problematizar, y me parece válida su preocupación de usted. Entonces, en el sistema de justicia, y hablábamos que el sistema de justicia lo conforma el Poder Judicial, el Ministerio Público, Tribunal Constitucional, ¿no? Y en cada órgano o poder o organismo encontramos situaciones que atentan contra la ética, pero también no solo la ética, que es el buen comportamiento, el buscar el bien común, sino también que tiene que ver con aspectos de delito. Va más allá de la ética, los aspectos de delito, ¿no? Porque la ética, el que es sometido a un proceso ético, va a haber una sanción. Si un juez, más allá de la conducta ética, comete alguna irregularidad administrativa, va a seguir un procedimiento disciplinario. Y si va más allá y que tiene ya su conducta que ver con aspectos que están regulados en algún tipo penal, entonces el curso va a seguir un proceso penal. ¿Qué acciones realiza el Estado en el sistema? Enfrenta los desafíos, y los desafíos no son de ahora, son de siempre. Existen magistrados que están comprometidos con un cambio, sí. Existen magistrados que tienen interés, que tienen una moral, una ética. Entonces, no todo está perdido, no todo significa la noche, también hay la luz que brilla en algunos magistrados. Es difícil, no es fácil, ¿no? Es difícil. Yo recuerdo, yo estudié con un amigo, bueno, me hice amigo estudiando en la Academia de la Magistratura, que después llegó a ser juez. Y era una persona con una conducta ética, con un buen comportamiento. Y me dio mucha preocupación el verlo en los noticieros cuando, con el tema de los cuellos blancos, el tal Walter Rido lo invitó a un
a un almuerzo. Yo pienso que él actuó de buena fe, participó, y sin embargo, la policía estaba haciendo seguimiento, ya habían escuchado los audios, y le tomaron fotos, llegaron a grabarlo, ¿no? Entonces, a veces, por acción o por omisión, que a veces también, ¿no? Nos vemos envueltos en situaciones de esa naturaleza. Entonces, lo que sí tiene que ser es desconfiar, a pesar de que en este caso se trataba del presidente de la Corte, ¿no? Que le invita a un almuerzo. Y en ese almuerzo estaba, también fue invitado un empresario. Y ese empresario tenía un caso en la sala que despachaba mi amigo, ¿no? El juez, que había sido promovido a juez superior. Entonces, bueno, existen buenos jueces, sí existen. Uno no debe confiar, pienso yo, como una vez escuché, en la administración pública no hay amigos, cada cual cumple un rol, ¿no? Ustedes saben que en la administración pública se cumplen roles, ¿no? Y ahí se aplica pues la teoría de la infracción de deber, el que no cumple un rol, ¿no? Entonces, no todo está perdido, hay buenos fiscales y buenos jueces que inspiran confianza a la ciudadanía, y eso lo vimos en los últimos tiempos, ¿no? Cuando los jueces y fiscales resolvieron, ¿no? Con apego a ley, pero también mostrando una ética en su comportamiento. La ética del juez no debe ser solo, como les dije, intramuros, sino extramuros también, afuera, ¿no? Cómo se comporta este magistrado. Administrar justicia es a través de los, y eso lo sabemos todos, que se administra justicia a través de los órganos jurisdiccionales, ¿no? Que se aplica la ley, pero que no es suficiente la ley, que también es importante el comportamiento ético, como ya lo hemos referido, ¿no? La ética de la función pública tiene principios, ¿no? Tiene una serie de principios que se aplican al servidor o funcionario público. Y en caso de que estos no se cumplan, da lugar a una sanción. No hay un código de ética de la función pública. Me imagino que ustedes lo conocen, ¿no? Ya para ir terminando, bueno, seguimos hablando de la ética del funcionario público, ¿no? Qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer el funcionario como conducta, como comportamiento. Esto también ya lo hemos dicho. Actualmente, por ejemplo, existe un comité de ética en el Poder Judicial que aplica el Código de Ética y su reglamento, que está aprobado, ¿no? Pero cuando la conducta va más allá del aspecto ético, es una conducta que amerita un proceso disciplinario y que esto puede acarrear una sanción administrativa. Actualmente hay varios casos, y no sé si ustedes pueden revisar los casos que resuelve la Junta Nacional de Justicia. Hay casos interesantes, ¿no? Que se evalúa también la conducta de los magistrados entre no solamente los que pertenecen al Poder Judicial, sino también al Ministerio Público. Y hace poco hemos estado observando el proceso de ratificación de los vocales supremos, ¿no? De los jueces supremos han pasado por un proceso de ratificación. Muy bien. Eficacia del Código de Ética
bueno, es eficaz en la medida de que se cumpla, ¿no? Yo les hablaba también que uno de los grandes problemas del Perú es la anomia, ¿no? Falta de normas o no aceptamos las normas, cualquier tipo de normas, hasta normas de carácter social. Es difícil para nosotros aceptar o acatar esas normas, ¿no? Y acá vemos las prohibiciones según el Código de Ética. Existen una serie de prohibiciones, por ejemplo, mantener intereses en conflicto, es una prohibición para los magistrados, ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, presionar, amenazar o acosar, ¿no? Una serie de prohibiciones que se establece en el Código de Ética y, como ya he referido, que se somete a un proceso, a un debido proceso, ¿no? Que de aplicación a todo tipo de proceso en las garantías que establece la propia Constitución Política del Perú, cualquiera sea su naturaleza, ¿no? Bueno, yo quisiera decir para concluir que solo con la honestidad y la verdad podemos superar cualquier crisis, cuando también apliquemos la conducta o la buena conducta buscando el bien común de todos en cada uno de nuestros actos, en cada uno, por mínimos que sean. Bueno, agradezco la invitación y con eso doy por terminado mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. A ver, a los participantes, de repente alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor Ñiquen, por favor, podría levantar la mano. O también lo pueden hacer por intermedio del chat. Sí, Elena, por favor. Muy buenas tardes. Sí, quisiera hacer justamente una pequeña pregunta. A ver si me dan un momentito, por favor. La pregunta que quiero hacer es al doctor Ñiquen. Primero, felicitarlo por su ponencia, excelente ponencia. Y la pregunta es esta: ¿qué podría hacer cada ciudadano que hace uso del sistema de justicia para que de alguna manera se pueda evitar que los operadores de justicia tengan una actuación en contra de la ética? Esa es la pregunta. Muchas gracias. Bien, como me escuchan, ¿no? Sí, doctor, sí se le escucha. ¿No? Yo recordaba a un filósofo argentino que decía que hay que tener la valentía muchas veces de apagar el televisor, porque se produce una alienación, ¿no? Y pensar uno mismo, reflexionar, ¿no? Y actuar. Ahora hay colectivos también, ¿no? En los cuales uno puede participar activamente. ¿Existen mecanismos legales? Por supuesto que sí, existen mecanismos legales para interponer cualquier observación a una conducta ética de un funcionario, servidor, dentro del funcionario y servidor, a los jueces, a los magistrados, ¿no? Entonces, no quedarse callado, sino actuar, ¿no? Accionar. De esa forma estamos contribuyendo, pienso yo, a mejorar este sistema de justicia, ¿no? Creo que les había señalado una oportunidad, vivir honestamente no es fácil, y eso lo dijo hace muchísimos años atrás Ulpiano, ¿no? Hay que vivir honestamente, y eso nos da una garantía de vivir en una sociedad quizás como la que hemos construido o pretendemos mejorar, ¿no? No es el mejor de los mundos posibles, pero sí hay que buscar un mundo mejor. También eso lo reitero, ¿no? Entonces sí, existen mecanismos legales, existen formas de poder uno contribuir a que exista una eficiente o un eficiente sistema de justicia en nuestro país. Gracias, doctor. Compañera Fiorella. Así es, doctor. Ante todo, un agradecimiento de corazón hacia su persona de parte de nosotros, del grupo. Le agradezco mucho toda la ponencia que dio sobre el tema, porque la verdad nos ha expandido más nuestros conocimientos, y a los que no sabían del tema también están aprendiendo gracias a usted.
La verdad fue muy interesante escuchar todo lo que usted nos ha enseñado. Yo sé que toda su enseñanza para nosotros ahora es como un destello para ampliar el conocimiento. Mucho experiencia de su parte. Muchas gracias, doctor. Tiene nuestro aprecio y agradecimiento. Es la mejor ponencia que hemos escuchado en el presente año. Bueno, yo agradezco también a ustedes la invitación. Siempre es un grato intercambiar opiniones porque también aprendemos de ustedes, ¿no? El docente también aprende, los estudiantes, y eso lo vemos día a día. Y yo siempre he considerado, y eso está plasmado en la ley universitaria, el interés superior del estudiante, ¿no? Yo siempre pienso que el estudiante está por encima de cualquier otro interés. Y a ello no debemos. Entonces, mi gratitud también hacia ustedes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, porque usted nos ha dado su tiempo para el día de hoy. Yo sé que usted tenía muchas otras actividades, nos ha dedicado un tiempo, y la verdad también pido disculpas por el inconveniente o la opinión de un compañero que fue desatinado totalmente. Mil disculpas por ese momento a usted, a todos los asistentes. También muchas gracias a todos los que han participado en esta interesante ponencia. Gracias por estar comprometidos con nosotros. Espero les haya servido de mucha información para saber cómo defender este tema de la ética en nuestro país. Como han escuchado, es demasiado interesante, y partamos desde nosotros, ¿no? De practicar la ética para que así en los demás ámbitos de nuestro ámbito, entorno académico y profesional, lo hagamos de manera muy correcta. Gracias, doctor, y esperemos para una próxima poder seguir contando con su presencia. De verdad que nos ha encadenado mucho hoy día domingo. Muchas gracias, doctor. Muy Bien, amable. gracias. Abrazo para todos. Gracias. Gracias, doctor. Aplausos virtuales, por favor, para el doctor. Gracias. Gracias. Gracias a todos los que han tenido la oportunidad de participar. Entonces, con esto damos por concluida nuestra exposición. Gracias a todos.